Buenas tardes de nuevo a todos. Vamos a comenzar con este segundo taller de esta sesión de la tarde. Tengo que iniciar la presentación de esta mesa, si se me permite, dando las gracias a CIDES, de forma más particular a mi buen amigo Carlos Vargas, en primer lugar por invitarme a participar sin duda en este interesantísimo y oportuno evento. También, bueno, pues permitirme compartir esta mesa pues, con 4 personas que estoy bien seguro que tienen mucho que aportar en lo que es la visión del tema que nos ocupa, que es las cooperativas y la ley de la cadena alimentaria, puesto que estamos hablando de personas que desde el propio sector, como Gabriel Trenzado, como director general de Cooperativas Agroalimentarias, como Carlos Vargas, en su calidad de catedrático de Derecho Mercantil, director de CIDES, pero también con el que he tenido el placer de trabajar en la edición del libro del que inevitablemente vamos a tener que hablar porque es el objeto de esta mesa. También de Miguel Ángel López Mateos. Ahí Emilio, perdón. Es que había un cambio de última hora. Bueno, de Garrigues, bueno, que todos conocen perfectamente porque bueno, pues es un despacho que trabaja habitualmente de forma bastante estrecha con el sector agroalimentario, y de Luis Miguel Fernández como gerente de Coespal, también, bueno, un representante también del sector, en este caso pues de una organización bien conocida en este territorio. Yo quisiera bueno, decir que este es un tema, como he dicho, de un gran interés y oportunidad. La mejor prueba de ello es que la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, que tiene una comisión de cooperativas y de otras empresas de la economía social desde hace ya bastantes años y que me honro en este momento en presidir, nos encargó al grupo de expertos que conformamos la comisión con sus 3 grupos de trabajo que abordáramos un tema tan importante para el sector agroalimentario y para las cooperativas agroalimentarias como era el desarrollo de una norma que en aquel momento estaba en trámite parlamentario y que finalmente se aprobó como la ley de la cadena, conocida como la ley de la cadena alimentaria en el 2021, porque tenía bueno, pues, algunas inquietudes que se habían observado despertaban especialmente en el sector y en particular en las cooperativas. Ese grupo de trabajo estuvo trabajando aproximadamente un año y bueno, con 4 ponentes, Carlos Vargas, Elena Meliá, Felipe Palau y yo mismo, pues tuvimos bueno, la ocasión pues, de elaborar un documento que fue aprobado por el grupo, por los 39 expertos. Hubo también contribuciones importantes del sector de cooperativas agroalimentarias, varios representantes, desde el director en aquel momento, Agustín, el director de la Comunidad Valenciana, Enrique Bellés, también de alguna importante cooperativa como DECOP, que todos ustedes conocen también, Cooperativa Andaluza, pero también bueno, de profesionales del grupo de expertos y también del mundo de la consultoría que nos hicieron llegar algunas observaciones. Por tanto, estamos hablando de un tema de interés. Tengo que decir que el que fueran ponentes las personas de las que me he referido era también en relación a que había 2 centros de investigación dedicados al tema de economía social y cooperativas en 2 universidades españolas, la Universidad de Almería, CIDES, que dirige mi compañero y amigo Carlos Vargas, y CEGEA, que estoy dirigiendo en este momento yo, que teníamos una línea de trabajo en temas agroalimentarios y con cooperativas en relación con este tema ya. Bueno, la verdad es que es un tema apasionante. Yo voy a hacer simplemente una pequeña valoración porque son ellos los que creo que merece la pena que ustedes lo escuchen, su visión, su análisis de las propuestas que en este texto se hacen. Me consta que lo conocen bien los 4, bueno, especialmente Carlos porque es uno de los autores, obviamente, pero también Gabriel, porque Cooperativas Agroalimentarias, tengo que decir aquí públicamente, el inmenso agradecimiento no solo porque bueno, hemos contado con su opinión, hemos tenido acceso a algunos documentos que se habían elaborado en relación con este tema y también en la colaboración del proyecto editorial con la editorial Tirán Lo Blanc. Agradecimiento, bueno, pues que quiero aprovechar la ocasión para hacer aquí patente.
Cuando hemos tenido ocasión de presentar este texto, se hizo en Valencia, también en un webinar que nos ofreció la ocasión Cooperativas Alimentarias de España, hemos dicho siempre lo mismo: nuestra valoración global de la norma es positiva. Tiene aspectos positivos que desde luego son indiscutibles. Es una norma bien intencionada, ¿cómo no lo va a ser? Una norma que lo que pretende es la ordenación y supervisión de las relaciones en la cadena alimentaria, que quiere evitar prácticas desleales e indeseadas, que quiere evitar la destrucción de valor en la cadena alimentaria, que quiere o pretende cubrir los costes efectivos de producción del eslabón sin duda más débil de la cadena, que son los productores agrarios. Bueno, esto merece obviamente un reconocimiento. Es una norma bien intencionada. Es una norma que a veces hay algunos sectores que no lo ven así, pero desde luego los 4 ponentes que fuimos autores de este libro y los 39 expertos del mundo de la academia, de unas 15 universidades y también de las grandes consultoras que hay en nuestro país, lo vemos así. Hace un acertado tratamiento de lo que es la relación de socios con su empresa, que es la cooperativa, que es una relación societaria que trasciende de lo contractual y, por supuesto, de lo que sería una relación meramente mercantil y, por tanto, cabe clasificarla sobre todo como relación societaria. Y eso hace que la norma, como luego veremos, deje claramente que no hay una obligación de contrato en determinadas condiciones en la sociedad cooperativa en su relación con los socios. Bueno, nosotros esto creemos que es un reconocimiento acertado, pero vuelvo a decir, somos conscientes de que hay algunos sectores que no lo ven así, lo ven como un trato de excepción que habría que justificar. No, es que no hace falta justificarlo. Bueno, pero dicho eso, también quiero ser honesto con ustedes y los autores de este trabajo, con el grupo de expertos, vuelvo a decir, que debatimos sobre ese tema, tenemos que decir también que como en casi todas las normas hay luces y sombras. Yo voy a hablar ahora un poco de las sombras o de las preocupaciones. Primero, genera dudas interpretativas la norma. Bueno, ¿qué norma no? Me dirán algunos de los expertos aquí en Derecho con mucho conocimiento de causa, ¿no? ¿Por qué? Porque genera en el procedimiento, por ejemplo, de cómo se establece el coste efectivo de producción, pues ya tenemos el tema de que en las cooperativas es una producción agrupada y que es, según vemos en este informe, claramente es el primer escalón. En el caso de comparecer a la cadena alimentaria el agricultor a través de una cooperativa, el primer escalón de la cadena es la cooperativa, ya no es el productor, porque ha decidido libre y voluntariamente hacerlo a través de una organización colectiva, cooperativa. Bueno, ya tenemos el primer problema de cómo la norma establece que se fije ese coste efectivo, porque quien adquiere el producto de la cooperativa sí tiene obligación del contrato, de su registro y de la fijación de ese coste efectivo. Luego tiene un problema la norma que también suele suceder en otras normas, de compatibilidad normativa entre lo que dice esta ley y lo que dicen otras leyes, empezando por la legislación sustantiva, las leyes de cooperativas, la ley de ordenación de la norma contable en materia de cooperativa y la ley fiscal, que dice que en ningún caso se puede establecer un precio de liquidación por encima del que podría resultar de la actividad económica que desarrolla la cooperativa, independientemente si es superior al coste efectivo o es inferior. Eso lo dice negro sobre blanco la norma fiscal, lo dicen la norma contable y se deriva de lo que dice también la legislación sustantiva. Y finalmente, y lo más preocupante, y así lo escribimos también, negro sobre blanco, tiene un efecto oxímoron. ¿Qué quiere decir esto? Pues que puede producir un efecto indeseado. Es decir, la norma pretende defender el que el agricultor reciba un precio justo, y eso nosotros lo aplaudimos, como lo aplauden todas las cooperativas que se crean para defender un mejor precio para los productores, pero el problema es que si vamos a la aplicación estricta de la norma, en algunas circunstancias puede haber un efecto indeseado. Cuando las circunstancias de mercado no permiten cubrir el coste efectivo, lo que puede suceder es que los productores que tienen unos costes más elevados no tengan posibilidad de lanzar su producto, o que si la
alguna organización entiende que debe pagarlo, crea un efecto de discriminación a favor del productor menos efectivo. Y nosotros no hemos olvidado nunca en el texto que la cadena es muy larga. La cadena empieza con quien empieza y acaba con quien empieza. Y tiene que amparar y defender los derechos de todos. Desde luego que de los agricultores, cómo no, pero también del final de la cadena, que son los consumidores. Y ahora, en este momento, uno tiene serias dudas si el texto, en este momento, en el que estamos hoy debatiendo sobre si debemos de topar los precios o no toparlos, o garantizar esto, esta ley hubiera tenido la misma redacción. Es muy curioso. Ahora estamos planteándonos todo lo contrario, de que de ninguna manera tengan que llegar al mercado los precios con el incremento que están sufriendo, a ver cómo lo hacemos, y bueno, cómo se compatibiliza eso con decir que de todas tengo que cubrir los costes efectivos. Pues no, pues aquí hay un debate abierto interesante. Por ello creo, como he dicho al principio, que es un acierto por parte de la organización, de CIDES en este caso, y no porque sea un buen amigo, que lo es, y no lo oculto, bueno, pues el que haber dedicado pues en este Congreso Internacional de Derecho, Economía y Sociedades Cooperativas pues un taller a esto y sobre todo por haber invitado a las personas que me acompañan, que seguro nos dan una visión muy interesante sobre la valoración de esta norma y sobre las propuestas bueno, que nosotros hemos intentado hacer, que deseamos que contribuyan, bueno, pues al menos a paliar algunos de los efectos que, vuelvo a decir, no deseados de la norma en su aplicación en el sector y en particular en las cooperativas. No utilizo ya más mi intervención como coordinador de la mesa y voy a seguir estrictamente el orden que me ponen en el folleto del programa de este congreso y dar la palabra en primer lugar al amigo Carlos Vargas para que nos hable del tema. Bueno, hoy no es mi día. Todo está saliendo fenomenal menos esto. No soy capaz. Bueno, como no soy capaz de hacer la presentación, no la voy a hacer. Da un poco igual. Yo creo que a lo mejor va a ser más ágil. Sí, así sí. Pero, ¿la pueden poner? Sí, esa es la portada del libro. No vamos a hacer mucho negocio porque el libro vale muy barato. Además, tenemos varios ejemplares que si después alguien quiere, pues le regalamos un ejemplar del libro. Muy barato gracias a cooperativas. Sí, también. Puede ser. A ver, yo no tengo idea de contaros muchas cosas de detalle, pero sí algunas cosas que me parecen interesantes. A ver, voy a enmarcar un poco. En el 2013 sale una ley de la cadena alimentaria con, bueno, buena idea. Yo soy quizás con un juicio más crítico, técnicamente mala ley, pero sí es verdad que en el artículo 2 nos decía que a efectos de la ley, pues las aportaciones que hiciesen los socios en la cooperativa quedaban al margen de la aplicación de la ley de la cadena. Obvio. Es decir, es una ley para equilibrar poderes, ¿no? Poderes en una cadena de eslabones en las que hay una simetría y hay una competencia, y esa cadena no está dentro de la cooperativa. Es decir, la relación de los socios con la cooperativa no puede equiparar la relación de la cooperativa con otra sociedad anónima, con una sociedad de capital, etc. Bueno, la ley no funcionó, no por esto, sino porque no funcionó, y entonces en el 2000 había que transponer una directiva europea de competencia a nivel agrario, y bueno, dijeron, vamos a cambiar la ley. Somos más papistas que el Papa y la cambiamos de la manera más radical. Es decir, había unas consignas de parte de Europa y nosotros, pues, en este tema fuimos bastante radicales. Digo nosotros por meterme en el plural, aunque no tuve nada que ver, pero sí es verdad que cuando se hace en el 2021 aparece la nueva ley, ya dice, no se aplica a las aportaciones que hagan los socios de las cooperativas la ley de la cadena, menos lo que diga el artículo 8. Y si uno va al artículo 8, te dice expresamente algo parecido a lo siguiente, no parecido, sino esto. Dice, no obstante, el socio que entregue sus aportaciones, hablamos de productos agrarios, a las cooperativas o otra entidad asociativa, pues se le va a aplicar las obligaciones de formalizar un contrato alimentario por escrito y con el contenido que viene en el artículo 9. Y ese contenido es complicado, porque una de las cosas que dice el artículo 9 es que el precio tiene que ser superior al precio, es decir,
cuando hace un contrato, el que compra tiene que pagar por encima del precio de producción, ¿vale? Eso puesto por escrito suena fenomenal, pero estamos en un mercado muy competitivo, donde los precios fluctúan y en las que a veces tienes que vender porque tienes que vender. Pero, y claro, y esto no está en ningún otro país de la Unión Europea. Han cogido distintos sistemas y nosotros ponemos este. Claro, eso genera un problema y en el último momento, yo creo que gracias a que Cooperativa Agroalimentaria decía que eso no podía ser. Es decir, vale, aceptamos que esto sea para fuera de la cooperativa, pero dentro de la cooperativa no me obliga a hacer esto. Pues aceptarlo, yo creo que regañadientes y de manera rápida, porque la reacción de ese acepto no fue muy brillante. Entonces se dice, sí, vale, tienen que hacer un contrato alimentario con los requisitos que dice el artículo 9, salvo que los estatutos o acuerdos de la cooperativa establezcan un procedimiento de determinación del valor y el calendario de liquidación. Y que estos sean conocidos por los socios. La puerta es amplísima. Pues decía, si tú tomas un acuerdo, cualquier órgano, normalmente el Consejo Rector, el órgano de administración, y simplemente dice, mira, este va a ser el procedimiento de liquidación y este es el calendario, y se lo comunica a los socios, pues queda salvo, no tendrías que hacer el contrato alimentario. Lo que hacen todas las cooperativas. Es decir, mejor o peor, cuando salió la ley, nuestro trabajo era un poco novedoso, hicimos mal, elegimos una editorial, la primera de España, en calidad editorial, y parece que la más lenta de España porque tardó 6 meses en publicar un libro de 100 y pico páginas, y cuando el libro era todo novedoso y estábamos muy orgullosos de algunas de las interpretaciones imaginativas o novedosas, cuando salió el trabajo ya había perdido mucha de esa novedad. Yo creo que decimos cosas interesantes, pero perdió algo de la novedad, porque ahora todo el mundo sabe esto. Es decir, si nuestra cooperativa toma un acuerdo, metemos en el estatuto, esto, es decir, fijar el calendario, establecer el sistema de liquidación, no tengo que hacer contrato por escrito. Contrato por escrito con todos los requisitos. Eso sí, en cuanto a la cooperativa venda fuera, sí que empieza ya la cadena, ¿no? Yo me voy a centrar en 2 cosas que me parecen interesantes. Una son en las sanciones. Bueno, hay un precepto en la ley de la cadena ya reformada el 21 que dice hay que publicar, se tiene que publicar todas las sanciones que se vayan imputando a operadores económicos que incumplan la ley de cadena. Entonces, ahí hay la Agencia de Investigación y Control Alimentario publica las empresas agroalimentarias que han incumplido la ley de la cadena alimentaria y con sus sanciones. Las sanciones uno las ve y dice, bueno, tampoco son exageradas, ¿no? Ahí si pinchan lo verían mejor, yo le voy a contar un par de cosas, pero fíjense que después sale en la prensa algo así como así. Agricultura multa a Día y a Carrefour por incumplir la ley de la cadena alimentaria. Dice, jo, muy bien, ¿qué habrán hecho? Uno va a ver que han puesto 3.000 euros a Día y 3.800 euros a Carrefour. Es decir, aquí hay una doble sanción que a mí me parece muy grave, ¿eh? La sanción publicitaria. Es decir, es decir, si son 3.000 euros una sanción leve, ya te estoy poniendo ahí. Es decir, eso te va a afectar competitivamente. A mí me parece muy grave, porque 3.000 euros para Día o Carrefour me parece que no es muy importante. De esta lista, que hay 69, hablo un poco de memoria, pero de esta lista, no sé si son 69 sanciones que han puesto, no hay ninguna cooperativa. Hay 2 SAT, no hay ninguna cooperativa. Y claro, y cuando uno empieza a mirar, dice, bueno, que esto no es dinero. Ojo, porque si uno va al sistema de sanciones, y el sistema de sanciones te dice leve, incumplir el registro del contrato alimentario, leve, incumplir cosas leves, ¿no? Claro, son 3.000. 2 leves ya es grave. Y así sube. Ya sube a 100.000. Y así sucesivamente. Entonces, cuando llega muy grave, la sanción puede ser muy importante. Y te dan una doble sanción publicitaria y una sanción coercitiva pecuniaria. Claro, lo malo de una ley como esta, tiene muchas cosas malas. Yo soy muy poco generoso. Yo sé que es muy difícil hacer leyes y se hacen las leyes muy mal, se hacen muy rápido. Muchas veces porque hay la ley se utiliza muchas veces como publicidad institucional. Con esta ley arreglamos todo, con esta ley arreglamos todo. No. El otro día un político, no voy a decir de dónde, decía, hemos publicado 200 leyes. Y yo dije, así son. Es así.
Es decir, es muy difícil hacer leyes y como es muy difícil necesita expertos y tiempo y implicación del sector. Y esta ley es bien intencionada, pero se ha hecho sin tener en cuenta muchas de las cosas que digo. Entonces tiene sus fallas. Primero, uno lee ese artículo 8 y uno lee y dice, a ver lo que quieren decir estos hombres o estas mujeres o lo que sea. Porque realmente la lectura es complicada. Fíjense, aquí le pongo dos ejemplos. Pone sanción leve. Dice, en el caso de la entrega de un socio a una cooperativa o una entidad asociativa, no sé qué, no sé cuánto, que no cumpla las condiciones y requisitos previstos en dicho artículo, en el 8, para los estatutos o acuerdos reguladores de tal entrega. Sanción grave. Yo la leo y digo, sí, dice lo mismo. No soy capaz de discernirlo. Es más, dice algo distinto. Dice, no, que no haya fijado el procedimiento de determinación de valor y el calendario de liquidación se le ha olvidado. Es decir, Carlos, dice, ¿qué tontería está diciendo? No, no estoy diciendo ninguna tontería. Es decir, si estamos sometidos a un sistema muy rígido, sancionatorio, tenemos que tener seguridad jurídica de lo que podemos y no podemos hacer. Y cuando las leyes están mal hechas, hay inseguridad jurídica. A ellos les viene muy bien, evidentemente. Bueno, quizás nosotros también, por eso hemos publicado un libro, porque esta inseguridad jurídica nos da trabajo a muchos de nosotros, ¿no? Pero realmente creo que es un error en un tema tan delicado. No voy a hablar de muchas cosas, pero sí de una. El otro día, tampoco voy a decir el nombre, pero un alto cargo de la Agencia de Investigación y Control Alimentario dijo, vale, os salváis. Las aportaciones de los socios que hagan las cooperativas u otras entidades asociativas, si hacen lo que dice el artículo 8, no tenéis que hacer un contrato. Dice, pero las compras de insumos que hagan los socios de la cooperativa, sí. Y digo, ¿cómo? Claro, la reflexión yo creo que se hizo es, como aquí no se dice nada en el artículo, como primero, las cooperativas se permiten que compren para las explotaciones de sus socios pues, productos, insecticidas, bueno, no quiero, iba a decir pesticidas, pero mejor dicho, insumos, animales, lo que queráis. Pensar en esa operación. Pensar visualmente, si hubiese tenido más tiempo o fuese más hábil con el ordenador que no soy, hubiese hecho algún dibujo o algún esquema, pero pensar en ese círculo de la cooperativa, donde hay relaciones que son relaciones internas, societarias, que no hay ánimo de lucro, que la cooperativa cuando da no intenta aprovecharse, que no hay una oferta-demanda, no la podemos comparar con las relaciones de fuera. Bueno, esto es muy importante, porque dice, no, como esa ley no dice nada de las compras, solo dice la aportación está libre. No, si es que el problema está en que estaba libre de antemano, porque en la naturaleza jurídica de esas operaciones, que es la actividad cooperativizada, sea de compra o sea de venta, es una operación interna sin ánimo de lucro. Tendría que estar fuera siempre. Es decir, ese invento que han hecho de meterla en el 21 y no está en el 2013, pues al final la han metido y han dicho, vaya, qué parte que hemos metido, vamos a cambiar, vamos a quitar este artículo, ya que lo tenemos hecho, vamos a hacer una salvedad. Al final se ha quedado como está. Dicen, pero lo otro sí. No, lo otro no. ¿Por qué? Porque por esencia no debe estar. Pero es que además hay una cosa que me parece interesante, claro, ese alto cargo de la agencia, pues no sé, sabría muchísimo de muchas cosas, pero no sabría tanto de otras, porque se le olvida una cosa muy importante, que es una disposición, un artículo que viene en todas las leyes cooperativas españolas, que dicen, la entrega de bienes y prestaciones de servicios proporcionadas por las sociedades cooperativas a sus socios, ya sean producidos por ella o adquiridos a terceros para el cumplimiento de sus fines sociales, no tendrán la consideración de ventas. Si no tienen consideración de ventas, están fuera de cualquier ámbito de la cadena. Aquí está Fernando Sacristán, un buen compañero mío y amigo, que ha trabajado sobre este tema y que coincide conmigo en esta calificación. Termino simplemente haciendo un apunte. Hay ciertas posibilidades. Uno cuando ve la ley, todo lo ve desastroso, después dice no está tan mal, es decir, tenemos vías de escape, y yo solamente quiero plantear, la ley dice que se le aplica esta excepción del artículo 8 a las cooperativas y otras entidades asociativas, y ahí entran cooperativas de segundo grado, sociedades de agrarias de transformación, y también habla de la posibilidad de que quedan a salvo las cooperativas que hagan acuerdo intercooperativo. Le pongo un esquema así muy gráfico. Si fuésemos, y también sociedades de capital que estuvieran participadas mayoritariamente por cooperativas. Esto a lo mejor es una quimera, pero si fuésemos capaces de hacer ese primer eslabón, ese círculo, y ampliarlo a través de cooperativas de segundo grado, de acuerdo intercooperativo, de relaciones con otras cooperativas, evidentemente ese primer eslabón, y sería una manera de cooperativizar el sector, yo sé que es difícil, incluso creando sociedades de capital con participación mayoritaria, estaríamos, como digo yo, salve, estaremos dentro.
Pero bueno, esto que estoy contando es un problema quizás menor, porque, o no, pero en cuanto salgamos fuera, empieza a aplicarse la ley de la cadena. Y como decía Juan, y me parece interesante, ¿pero esto va a incrementar los precios? Pues sí. Si yo tengo que pagar más de lo que tengo que pagar, pues un problema de inflación que seguro, esta ley no hubiese salido en el momento actual, por lo menos con el mismo texto. Sí. Muchas gracias. Representada aquí por el equipo Gabriel Trenzado, como director de Cooperativas Alimentarias de España. Pues muchas gracias, Juan, y muchas gracias, Carlos. Tengo que decir ante todo dos cosas. Uno, que yo me autoapunté a la charla, lo reconozco, porque venir a Almería es venir en manos de las cooperativas, pues se entiende muy bien, todos aquí saben lo que es una cooperativa y tienen espíritu cooperativo, porque no es el modelo, son las personas que han decidido darse una solución a sus proyectos individuales, a cosas que por sí solos no pueden llegar. Y eso, en el fondo, es una cooperativa y es lo que tiene que influir la filosofía de este modelo. En segundo lugar, no traigo presentación. El presidente del Consejo Económico y Social Español, Antón Costas, un día en un congreso que hicimos, dice, yo es que no traigo presentación porque tengo algo que decir. Espero tener algo que decir y que me escuchéis y que no os disipéis con las letras de atrás. Pero dicho esto, voy a intentar ser un poco diferencial, porque cuando estamos 5 personas hablando de la misma cuestión, obviamente nos podremos pisar y voy a intentar no pisarme. ¿Cómo? Pues yendo a los orígenes de dónde viene la ley de la cadena, que muy poca gente conoce, y que yo tuve la suerte de vivir desde sus inicios. Me va a dar un poco de reparo porque fue hace muchos años, pero tuve la suerte de vivirlo. Pero antes, primero, en el primer punto, pues oye, la publicación, que no nos ha salido caro, las cosas no son gratis, las paga alguien, pero nosotros hemos querido financiar este proyecto porque entendemos que comunicar es valorar y hacer pedagogía sobre el cooperativismo es absolutamente necesario por las cuestiones que Carlos y Juan acaban de evocar y que seguramente repetiré en algunos de los puntos que comente. En segundo lugar, porque creo que la reforma que se dio en 2021 requiere un trabajo de este estilo, que conviene conocer la evolución del por qué estamos aquí y sobre todo la oportunidad de explicar cuál es el modelo cooperativo. Dos conclusiones. Las normas no cambian la realidad. Las leyes no cambian la realidad ni cambian en cómo funciona un sector. Lo que intenta es establecer una serie de condiciones a las relaciones entre varias partes o entre dos partes, pero no van a cambiar la realidad. Y luego entenderán por qué digo esto. Y en segundo lugar, pues bueno, aquí estamos para ver primero que hay una serie de complejidades y de puntos ciegos en la normativa que tienen un porqué y que por tanto chocan con una realidad cooperativa que esta mañana se ha dicho que muchas veces pues a las empresas cooperativas se le implican en una serie de normas que obvian totalmente su naturaleza y su forma y su funcionamiento. Entonces, pues en esta estamos. El segundo punto es los objetivos y el contexto de esta ley. Esta ley no nace en el 2013. Esta ley nace en 2006 con una comunicación con un comisario de comercio que se llama Italiano Tajani, casualmente de la Liga Norte, pero el hombre era muy europeísta, que era una comunicación que podéis consultar que se llamaba la competitividad de la industria de la Unión Europea en la globalización. Y ahí se empezaba a hablar sencillamente pues, de los plazos de pagos, porque la directiva de mora en los pagos fue de ese año, y la industria en general, no solo la agroalimentaria, estaba empezando a verse afectada por lo que era la fuerza de la concentración de la distribución. No hay que olvidar, no voy a hablar de PAC, no se asusten, pero hombre, la política agraria comunitaria sí que tiene un impacto en la forma en cómo los operadores se han ido comportando y ha ido confeccionando la cadena de valor y, por supuesto, en el 2006, después de la reforma que desacoplaron los pagos y que hizo que una política que gestionaba un sector económico, la Comisión lo llama orientada al mercado, quiere decir, no hay reglas, no gestiona lo económico, pues la cadena agroalimentaria se ha ido configurando de una manera pues, diferente y probablemente estas desigualdades en la cadena se fueron agrandando. Por tanto, habían dos cuestiones que a raíz de ese debate se pusieron de manifiesto. Uno, la cadena está desequilibrada, la agroalimentaria. Doy varias cifras actuales, en las que ya se daban otros números.
En España, 750.000 activos agrarios, 30.000 industrias agroalimentarias, de las cuales 3.500 son cooperativas agroalimentarias. Tendremos unas 40 y pico cadenas de la gran distribución, de las cuales pues, las 5 primeras pues, pueden tener una cuota de mercado cercana al 60-65%, y si lo hablamos de grupos incluso mayor. Por tanto, se constataba que la cadena estaba desequilibrada y que habían prácticas comerciales desleales. Entonces, en aquel momento, ¿qué se empezó a hablar? Pues se empezó a hablar primero bueno, del desequilibrio y que había una existencia de prácticas comerciales desleales, que eso ya estaba reconocido en el ordenamiento jurídico de todos los países de la Unión Europea. Lo que se reconocía no es que existiesen prácticas comerciales desleales, sino que existían de facto. Existían no como un incumplimiento de contratos que tuviese un impacto en relación de dos partes que comercian, de una relación comercial, sino que se reconoció políticamente y en la agenda que ese incumplimiento con prácticas comerciales desleales era un abuso de la posición de dominio, y eso tenía un impacto en la configuración de la cadena. Es decir, que tiene un impacto que era lo suficientemente relevante como para que el legislador europeo y de los Estados miembros tuviesen que actuar. Por tanto, ¿qué te decía la gran distribución? Esto no existe. Cuando ya, evidentemente, existía, bueno, pero tienes la jurisdicción ordinaria. Obviamente, los tiempos comerciales no son los tiempos de la jurisdicción ordinaria. Eso lo sabemos todos. Y entonces se empieza a hablar de tiene que haber una autoridad pública que controle las prácticas comerciales desleales y que tenga capacidad de sanción. Y además, como esto está desequilibrado, y normalmente, yo no conozco muy pocas empresas que denuncian a su cliente, pues tiene que haber también una protección al denunciante. El resultado de todo este proceso y todo este debate dio lugar a dos cosas. Antes de la ley española del 2003, dio lugar a un código de buenas prácticas a nivel comunitario, que no recuerdo mal si fue en el 2011, y en España dio lugar a que se iniciaran pues, dos leyes que se promulgaron el mismo día, terminó la ley 13, la ley 4 y 5, no me acuerdo ahora. Yo estudié Derecho, pero dije, lo de las leyes y los artículos mejor no aprendérselo, y menos ahora porque cambian continuamente. Pero básicamente era la ley de la cadena alimentaria, y el mismo día se aprobó la ley de integración cooperativa. Y ahora explico el porqué. Pues estos dos instrumentos en Europa se van por las prácticas y en España se quiere ir a legislar. Y fue precisamente cuando, después de 2 años de Código de Buenas Prácticas, que la distribución Eurocommerce, que era su organización que representaba la distribución minorista, enseguida suscribió, la industria suscribió, y además nosotros teníamos un presidente español, que aquí es bien conocido, porque era en aquel momento el presidente de la Colleca, era Eduardo Bamonde, que actualmente es presidente de Cajamar, y fue muchos años director que ocupaba mi puesto, el que ocupo yo ahora, pues dijo, oye, nosotros en España estamos impulsando una normativa para controlar las prácticas comerciales desleales, yo no voy a firmar un código de buenas prácticas, que además sabemos que como voluntario no se tiene por qué cumplir. Y entonces la parte productiva, el eslabón productor, se negó a firmar a nivel europeo. Estos son los antecedentes. Y llega lo que es la ley de la cadena en España. La ley de la cadena básicamente hace lo que comenté antes. Lo que hace es intentar reequilibrar es como el derecho laboral, pues una ley actúa para equilibrar unas relaciones entre dos partes que por naturaleza están desequilibradas. Pues intenta reequilibrar en las prácticas comerciales desleales, nada más. Porque la otra parte, la parte de estructurar el sector productor, venía en la otra ley que se aprobó el mismo día, que era la ley de integración cooperativa. Es decir, las empresas cooperativas tienen que dimensionarse para equilibrar naturalmente en las relaciones comerciales, en relaciones privadas, esa relación de poder. Por tanto, la ley española, la ley de la cadena, lo que buscaba básicamente es controlar y reequilibrar pues, en aquellas prácticas desleales que ya se estaban produciendo y que estaban comprobadas, y por tanto controlar y sancionar de manera administrativa sin tener que acudir a la jurisdicción ordinaria. Y el otro objetivo era intentar cambiar la cultura de cómo se relacionaban, es decir, oye, pues que se cumplan la directiva de pagos realmente y pasar del trato al contrato, ¿no? Porque el contrato escrito es obligatorio del 2013, aunque hoy en día sigue teniendo personas que digan, pero es que tengo que hacer contratos por escrito. Pues sí, sigue decir que, por eso digo que las leyes no cambian la realidad. Y ahora paso al punto 5, que para mí es la parte central. ¿Qué no es la ley? Evidentemente, en España se publica en 2013, somos referencia en Europa, y de ahí pasan 9 años de trabajo, y se publica la directiva, se decide la directiva, que es como
que no pudo ser reglamento, es directiva, de las prácticas comerciales desleales en la cadena agroalimentaria, que obliga a todos los Estados miembros, primero, a introducir un sistema similar al español, y en España le obliga a introducir una serie de prácticas comerciales desleales que no estaban en la ley española, pero que sí estaban en la directiva. Entonces, pues, esa fue una de las razones de la modificación de la ley en el 2021. Lo que ocurre es que en el 2021 no se activó por la directiva. En 2021 se activó porque había unas manifestaciones y una sensación de urgencia por la baja rentabilidad del sector productor junto antes del COVID, y entonces, con urgencia, se publica un decreto ley que marca los dos elementos claves y más, vamos a decir, contenciosos, que es lo que marca este debate, que es la prohibición por ley de que no se puede vender por debajo de costes de producción. Bueno, esto, como tengo a Luis me lo va a explicar, pues no me voy a detener. Pero ¿qué no es la ley? En primer lugar, la ley no es una política agraria. En todos los discursos que podéis escuchar, todo el mundo habla como si fuese una política agraria, y es una ley que sencillamente va a actuar en aquellas actuaciones que se identifican por parte de la administración después de una denuncia o de oficio en una relación comercial entre dos personas. No tiene vocación de impacto general, no lo tiene. Por tanto, primero, no va a ordenar al sector económico, no va a estructurar al sector productor. El que es grande es grande, el que es pequeño, el que tiene fuerza tiene fuerza, el que no tiene fuerza no tiene fuerza, el que lo hace mal, y el que lo hace bien, lo hace bien. Eso va a seguir así, la ley no va a cambiar eso. Que vaya a cambiar la cultura, y ya veremos, porque la ley se aprobó en el 2021, ahora tenemos la ley de contratos, que también Luis me iba a hablar de ello, y ahora veremos cómo la inspección de la ICA empieza a aplicar, que no se ha aplicado todavía, pues todos estos nuevos elementos. Y por tanto, como no reequilibra, pues no va a servir, en primer lugar, para controlar precios, ni para que el sector sea rentable. La ley no. Solo la ley no va a servir para eso. Esto es lo que nosotros expresamos en su momento, y cuando en el medio debate de la ley pues intentamos explicar al legislador, por cierto nos quedamos solos, que nos parecía muy bien que las cooperativas estaban hechas para defender la rentabilidad del sector productor, pero que una ley lo único que nos iba a causar son externalidades negativas en la realidad de cómo funcionaba el mercado. Pero como estos debates y nos quedamos solos, cuando vienen solos, pues vienen otros que se aprovechan y plantean cosas que nada tienen que ver con la ley, como que pues la empresa no cooperativa pues indica, oye, pues que la cooperativa paga al socio o el mismo, que cumpla con la directiva de pago, de plazo de pago, que también haga contrato a sus socios, que tengan las mismas obligaciones que yo porque somos empresas también, y bueno, en fin, usted no le dice al Banco Santander que le pague los dividendos el 1 de diciembre de un año X, ¿no? Se lo dice al final, año vencido. Pues las cooperativas, por lo visto, sí lo tendrían que hacer. Y las dos excepciones que vienen ahí las conocemos bastante bien, porque por imperfectas que sean, fue la mejor manera que tuvimos de, ante el tsunami político, defender el modelo cooperativo ante la ley de la cadena. Y ahí es donde estamos. Y la publicación creo que es pertinente pues, para plantear algunos ejemplos y alguna problemática real, porque al final las leyes se aplican, pero tienen una serie de puntos ciegos o efectos indeseados. Y yo aquí, y termino, pues dos comentarios, ¿no? A mí no me gusta cuando tengo que explicar, y ayer tuve precisamente una intervención en un seminario en el cual pues, el secretario general de la industria, pues, que tiene también socios míos, que son cooperativas y son socios de la FIAT, me decía, bueno, es que las cooperativas tenéis una excepción. Digo, bueno, me has dejado el balón botando y para portería. Digo, nosotros no tenemos excepción ninguna. Lo que no se aplica es al propietario de la empresa. Como si usted le dice a García Carrión que se tiene que autofacturar las uvas de su explotación. A que nadie se le ocurre. Pues una cooperativa, lo mismo. Por tanto, hemos tenido que utilizar la palabra excepción, pero como bien decía Carlos, es que no es una excepción. Sencillamente se ha obviado y, lamentablemente, en nuestra administración pública, incluso europea, no se conocen las cooperativas suficientemente, y por eso tenemos una gran labor de comunicación, de pedagogía y de introducir el modelo cooperativo en nuestros sistemas educativos, porque es mucho más importante de lo que la sociedad se piensa. Y por otro lado, y para no comentar todo, el famoso procedimiento de determinación del valor, que se tiene que extender no solo a cooperativas, sino a SAT, sino a otras entidades asociativas, ahí nos da miedo
y de hecho la otra ley que se aprobó el mismo día del 2013, la Ley de Integración Cooperativa, que se incluyen las organizaciones de productores. Y explico por qué. No, casi todas las cooperativas, cuando el sistema tiene organizaciones de productores, son organizaciones de productores, pero no todas las organizaciones de productores son cooperativas o SAR. Es más, concretamente en el sistema de organizaciones de productores de frutas y hortalizas, como son instrumentos financieros apetitosos para algunas empresas, hay una serie de puertas de atrás que hacen que no se cumpla ni el principio democrático, ni el principio de beneficio a los socios, ni la gobernanza, y por tanto, de la ley de integración cooperativa no queremos que se reconozcan organizaciones de productores, ¿vale? Es un reconocimiento, no es una entidad jurídica propia, y creemos que también aquí tampoco debería aplicarse esta excepción, al menos a estas organizaciones de productores que no cumplen pues con la obligación que son empresas de productores, para los productores y por los productores. Y lo dejo aquí, muchas gracias. Tiene la palabra, perdón. Ahora a continuación dirá la palabra Emilio Teruel, socio de Garrigues, la división de agronegocios de Garrigues. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a ver. Bueno, en primer lugar, le agradezco al Centro de Investigación CIDES y también en la persona de Carlos, que haya contado con nosotros para intervenir en esta charla, en este foro. Y bueno, creo que el auditorio es relativamente joven, entonces no sé si recordarán o alguien de los tiempos antiguos en los que los niños hacían el catecismo, no se preparan para la catequesis, había un libro antiguo donde se estudiaba por preguntas y respuestas, ¿no? Había que aprenderse las respuestas de memoria, y una de ellas era un tema complicado, decía sobre el tema de la Trinidad o algo así, y la respuesta tenía que ser: no me preguntéis a mí, que soy ignorante, doctores tiene la Iglesia que os sabrán responder. Bueno, pues en ese sentido yo no quiero meterme en las cuestiones de exégesis de la ley, que aquí efectivamente hay gente que lo trata muy bien, y creo que donde podemos ser más útiles es en comentar algunos aspectos prácticos en los que nos encontramos en el día a día en el asesoramiento a nuestros clientes. Nosotros, desde la oficina de Murcia, pues tenemos la suerte de contar con la confianza de empresas que son actores del sector agroalimentario, tanto de Murcia como de Almería, y que además son de todo tipo y ocupan todos los papeles que pueden tener en la cadena alimentaria. Tenemos productores, tenemos compradores que le compran a los productores para envasar, manufacturar el producto, procesarlo y luego vendérselo a un distribuidor o a un retail nacional o extranjero. Y tenemos también pues, el propio retail extranjero, por ejemplo, que viene y nos hace consultas. Entonces, bueno, somos un poco sensibles a los distintos problemas y a las distintas preocupaciones que cada uno tiene en la aplicación de la ley. Es cierto que tras la publicación de la reforma de diciembre de 2021, habéis hecho referencia, ha aumentado la preocupación y se ha notado un incremento en el número de consultas. Y es, en cierto modo, sorprendente porque el grueso de esas consultas son sobre cuestiones que no han cambiado con la reforma, que ya estaban antes de diciembre de 2021. Los productos estrella, por así decirlo, son la obligación de documentar los contratos por escrito, los contratos alimentarios antes de la entrega del producto, que eso estaba desde 2013. Otro es la obligación de que el precio de venta al operador anterior cubra el coste efectivo de producción. No estaba tan claro antes como ahora, pero se podía deducir, porque decía en la configuración del precio que tenía que hacerse con arreglo a factores objetivos, verificables, no manipulables, y eso ya nos ponía un poco en cuestión lo que es muy habitual en el campo, que es la configuración del precio a resultas, ¿no? Y decía que uno de esos factores, en todo caso, tiene que ser el coste efectivo de producción en el que ha incluido el productor. Además, otro elemento del contrato que la normativa anterior establecía como obligatorio era la manifestación de comprador y vendedor de que el precio cubre los costes efectivos de producción. Eso, por cierto, en la reforma se ha caído. No quiere decir que no sea obligatorio que lo cubra, no es obligatorio incluirlo. Y luego estaba también el artículo 12 ter, que era el de destrucción, el que prohibía, intentaba impedir la destrucción de valor en la cadena, que decía que ningún operador podrá pagarle al operador anterior
un precio que no le cubra los costes de producción. Ese es uno, como he dicho, la documentación de contrato por escrito. Y otro tercer pilar que también genera muchísimas consultas y mucha preocupación es el cumplimiento de los plazos máximos de pago a proveedores. Les sonarán esos plazos de 60 días o 30 en el caso de productos perecederos, cuya infracción o cuyo incumplimiento constituye una infracción administrativa. Eso ya era así desde la ley de 2013. ¿Qué es lo que ha motivado este revuelo? Bueno, pues un poco en la línea de lo que decía Gabriel, pues seguramente la sociedad, quizá cuando llega la reforma 2021, ya está un poco más madura para acogerlo. Es una época en la que pues ha habido muchas movilizaciones por el tema del COVID, por los precios que perciben los agricultores. Y bueno, pues ahí la reforma ha hecho una función pedagógica, ¿no? De animar al cumplimiento y de despertar esa sensibilidad en la sociedad. Por lo cual ya por eso quizá pues es positivo, ¿no? El mero hecho de la reforma. Entonces, en función de la tipología del cliente o del operador, pues sus preocupaciones son distintas. Como decía, el más preocupado habitualmente pues suele ser el comprador, el que le compra a un productor primario. ¿Y por qué? Porque hay una serie de obligaciones, una de ellas, como he dicho, el documentar el contrato por escrito antes de la entrega del producto, que el precio esté determinado antes de la entrega del producto o que sea determinable con arreglo a factores objetivos y no manipulables, incluir un contenido mínimo en el contrato y en el capítulo de las infracciones y sanciones se dice que en caso de que alguna de esas circunstancias no se cumpla, se presumirá que el infractor es el comprador, por lo cual el comprador tiene muchísimo interés en cumplir perfectamente la ley de la cadena alimentaria en esos puntos. Ahí, como anécdota, hace unas semanas, un cliente que está en la posición, está en el medio, o sea, por una parte le compra al agricultor, pero también luego le vende. Me decía, oye, mira, tengo un cliente que me está mandando un borrador de contrato para que se lo firme. Y bueno, yo no lo veo muy claro y no se lo voy a firmar. No pasa nada porque aquí soy vendedor. Y le decía, hombre, eres vendedor, pero si a él le llega la ICA con una inspección, le dice, oye, este suministro lo tienes documentado. Y dice, pues mira, lo quería documentar, pero tengo 8 correos que le he mandado a mi vendedor y no me lo firma. O sea, ahí se invertirá la presunción y te puede caer el mochuelo a ti, ¿no? Entonces, volviendo al anterior, preocupación del comprador por tener que cumplir esas obligaciones y obligaciones que quiere cumplir, pero que en muchos casos chocan con la práctica habitual. Piensen, por ejemplo, que el contrato alimentario exige una serie de contenido mínimo, eso iba necesariamente pues, a generar papel, y en un ámbito en el que nuestro cliente, es muy reacio al papel. Me dice, pero vamos, ¿cómo voy yo a presentarle a 200 agricultores, vendedores que tengo un contrato, convencerlo? Cuando vea el papel, me lo tira para atrás. Esto redúcemelo, por lo cual hay que hacer ahí una labor de ingeniería para conseguir plasmar todo lo que dice la ley en un documento que sea bueno, pues lo más ligero y lo más liviano posible. Eso por la parte de la reticencia, ¿no?, que puede tener el sector en esa primera fase al papel. Luego, un tipo concreto también de compradores, de operadores-compradores. Además, aquí en Almería proliferan muchísimo, son las alhóndigas o las subastas. Tiene unos problemas tremendos para aplicar en la práctica la ley porque, imagínense que su operativa diaria es, tienen la alhóndiga abierta, tienen la nave abierta, y allí va a llegar un agricultor con su producción a entregarla y en ese momento de la entrega, según la ley, ya tiene que estar firmado el contrato alimentario con arreglo a un precio. ¿Y cuál es el precio? Pues el precio no lo sabemos, va a ser el que a lo largo del día o al día siguiente se cruce o se genere por la libre concurrencia de los posibles compradores. Con lo cual, primer problema práctico que tenemos. Si a eso se añade que la reforma de 2021 obliga a que todos los contratos alimentarios con un productor primario se inscriban en el registro de contratos alimentarios y además antes de la entrega, bueno, es imposible. Porque claro, situación, llega el productor con su furgoneta de 200 kilos de tomate,
lo entrega, pero en ese momento hay que firmar el contrato y rápidamente hay que subirlo a la aplicación informática del ministerio para inscribirlo en el registro. Bueno, pues es un poco galimatías, como decíamos, bien intencionado, pero no se ha tenido en cuenta algunas particularidades del sector. Afortunadamente, en el caso de y yendo al caso de las cooperativas o de las entidades asociativas, el reglamento que regula el registro de contratos alimentarios excepciona. En el caso de que alguna cooperativa o alguna entidad asociativa optara por los contratos alimentarios, los excepciona del registro de contratos alimentarios, con lo cual por lo menos ahí tenemos una salida, ¿no? El artículo 4.2 del reglamento dice que esos contratos alimentarios que regulen la entrega de producto por parte de los socios a la cooperativa o a la entidad asociativa no tienen por qué estar inscritos en el registro de contratos. Pero no solo el comprador tiene problemas o tiene preocupaciones, también el vendedor tiene sus preocupaciones. Lo que, como decía Juan, lo que en un principio tenía que beneficiarle puede perjudicarle. Está muy bien que el precio tenga que cubrir el coste efectivo de producción, pero hay ocasiones en las que al agricultor le puede interesar vender por debajo de coste. Supongamos que tengo una parcela, ha caído un granizo y pues mira, le tengo que dar salida como sea, aunque sea para industria, para cuarta gama, y si resulta que a quien yo se lo voy a vender no me quiere comprar porque teme pagarme por debajo del precio de producción y que le sancionen, pues la verdad es que me está dejando sin salida. Prefiero vender por debajo de coste antes que quedarme sin vender, ¿no? Ahí es cierto que la reforma del 2021 ha introducido un resquicio interesante que le puede permitir al productor o a las partes en definitiva una salida honrosa, ¿no? Porque la novedad que introduce es que el precio efectivo de los costes efectivos de producción se deben calcular con referencia a toda la campaña o al ciclo productivo y va a ser el productor el que pueda imputar los costes al concreto producto vendido en función de la calidad y las características del producto. Entonces, bueno, ahí podría, digamos, dentro del total de sus costes, decir, bueno, a esta parcela que resulta que es la que se me ha perjudicado, le atribuyo unos costes menores y el resto de los costes los voy a atribuir al resto de productos. ¿Qué problema tiene esto? Pues imagino el problema de prueba, porque todo eso es un proceso interno de decisión del productor, que por supuesto no tiene ningún interés en comunicárselo, en compartirlo con el vendedor, porque ese es su gran secreto, ¿no? Su gran activo empresarial es cuál es su estructura de costes. Al final, bueno, pues eso. Otro problema práctico que vemos. Y luego también otro tipo de cliente o de operador que nos viene es el operador extranjero. Esto liga también con una novedad de la reforma de diciembre de 2021, que es que esa reforma aclara cómo juega la aplicación de la ley en caso de operadores de distintos países nacionales o nacionales. Eso antes no estaba claro, por lo cual bienvenido sea que se aclare. ¿En qué sentido se aclara? Pues a lo mejor eso ya es más dudoso si es positivo o negativo. ¿Qué es lo que dice muy resumidamente la ley? Que cuando son dos operadores españoles se aplica la ley española, clarísimo. Cuando son dos operadores, uno español y otro de la Unión Europea, las partes determinarán la ley aplicable, como en cualquier caso, y si se remiten a la ley extranjera y el operador del otro Estado miembro, por ejemplo un danés o un alemán, no prevé que se aplique su ley nacional, sino que se remite por lo que sea a otra ley, un supuesto un poco de laboratorio, en ese caso se aplicará la ley española. Vale. Ahí puede ocurrir que, como decíamos antes, resulta que el legislador español ha sido especialmente celoso y ha ido más allá de lo que la directiva exigía para armonizar la legislación de los Estados miembros, diga, pues resulta que nos conviene más sujetarnos a la ley del Estado extranjero. Vamos a ser más competitivos, vamos a tener más libertad de pacto, pero claro, eso le va a suponer un costo de una molestia, que es formarse o contratar unos abogados de Dinamarca o de Austria o de Hungría que le digan cuál es la ley de ese país para poder tomar las decisiones contractuales de forma fundada.
Un tercer supuesto, en cuanto a aplicación territorial, es cuando el operador español contrata con un operador de fuera de la Unión Europea. Y esto, a la luz del Brexit, es importantísimo, porque bueno, todas nuestras empresas de Murcia y Alicante, de la Huerta de Europa, tienen un gran mercado en el Reino Unido. Entonces, ¿qué dice la ley en estos casos? Que en todo caso se aplicará la ley española con independencia de que hubieran acordado las partes en lo relativo al régimen de prohibiciones y sanciones. Y aquí se abre una inseguridad jurídica porque no sabemos lo que son, o no está muy claro qué son las prohibiciones y sanciones. ¿Es solo la parte que se traspuso, es decir, el artículo 14 bis con las prácticas abusivas y sus sanciones? ¿O hay que hacer una interpretación más amplia y cualquier obligación positiva que se ponga en la ley supone que no cumplirlo está prohibido? También, caladero para incertidumbres y para inseguridades. ¿Eso en la práctica qué supone? Pues puede suponer una pérdida de competitividad para las empresas españolas, porque cuando el Tesco de turno o Marks & Spencer o Waitrose desde Londres decían, bueno, pues tengo que comprar tomates, tengo que comprar lechuga o tengo que comprar aceite, ¿se lo compro a un español o se lo compro a un italiano o se lo compro a un griego? Y valore que tiene que hacer un esfuerzo especial o que va a tener unas restricciones legales más gravosas en España que en otro sitio, pues igual eso influye en su decisión. Desde el punto de vista de clientes que son cooperativas o son entidades asociativas, nos viene también la pregunta o la consulta de algo sobre lo que se ha hablado ya, que es en qué medida nos es aplicable o les es aplicable la ley. Tenemos claro lo de esta opción de que podemos librarnos, ¿no? O podemos alejarnos del contrato alimentario en caso de que recojamos las obligaciones del calendario de liquidación y el procedimiento de determinación del valor del producto en los acuerdos sociales o en los estatutos. Pero, ¿qué ocurre con el resto de la ley? Las prácticas abusivas se nos aplican, no se aplican. Concretamente a esa relación, por supuesto, cuando la cooperativa contrata con terceros fuera del ámbito cooperativo, está claro que es un operador más, pero en la relación con los socios se aplica también, pues la ley no lo excluye, quizá teniendo estos principios generales de que no estamos ante ventas, no estamos en relación con el lucro, habría también que excluirlas. Ahí también remamos un poquito en contra de la directiva, porque la directiva no distingue entre cooperativas y no cooperativas. Con carácter general, solo lo hace precisamente para permitir esta excepción de los acuerdos sociales o de los acuerdos en estatutos, que dice que cuando habla de la práctica abusiva consistente en negarse a documentar un contrato por escrito cuando se ha solicitado. Siempre será una práctica abusiva, salvo en el caso de cooperativas o entidades asociativas, siempre que estuvieran documentados en los acuerdos sociales o en los estatutos. Y luego, para terminar, también algo que también nos viene de forma recurrente, la cuestión de los plazos de pago. Los plazos de pago, bueno, sabemos que desde el año 2004 está la ley de morosidad que obliga a esos plazos de plazo máximo de 60 días o 30 días en el caso de productos perecederos. En principio, con esa ley, la única sanción es una sanción civil, nulidad de un pacto en contrario o posibilidad de exigir intereses. Con la ley de 2013 de la cadena alimentaria se eleva eso a la categoría de infracción administrativa y eso sigue así, pero además ocurre que en septiembre, después del verano, la ley Crece y Crea modificó la ley general de subvenciones y en su artículo 13.3 bis dice que quien pretenda conseguir una subvención por encima de 30.000 euros perderá el derecho a la subvención en el caso de que no estuviera cumpliendo con los periodos máximos de pago. Claro, a aquellas entidades asociativas que tienen la condición, el reconocimiento de OPCH, se le ponen los pelos como escarpias, porque todo ese régimen de subvenciones entra en peligro. Entonces aquí también pues, surge toda una duda y una inseguridad que bueno, pues también va a dar y está dando bastante que hablar. Bueno, lo primero, agradecer a CIDE y sobre todo a Carlos que nos haya invitado a participar.
también tengo que empezar por la visita que nos hizo Carlos hace un año a Coespal. También somos cooperativas agroalimentarias de Almería. Y fue una reunión, aunque empezó, digamos, de una manera un poco tensa, pero yo creo que acabó muy bien. Incluso Carlos nos ilustró muchísimo, nos alumbró muchísimo. Para mí fue de mucha utilidad. Yo creo que él se fue diciendo, bueno, ¿yo para qué he venido aquí? Estos son unos... Pero bueno, yo creo que estuvo muy bien, ¿no? Yo esa reunión que tuvimos hace un año, yo creo que estuvo muy bien. Incluso quedamos para presentar el libro en junio, me acuerdo perfectamente, vuestro libro en junio. Y lamentablemente no sé que hubiese sido un momento perfecto para presentarlo, idóneo, pero desgraciadamente no llegó a tiempo, ¿no? Desde entonces sí hemos estado hablando, incluso le hemos estado consultando, porque a nosotros esta ley, que dentro de Cooperativas Alimentarias de Almería, dentro de Coespal, la llamamos la ley de la condena, en plan coloquial, ya sabéis lo que pensamos de esta ley. Tenemos hasta un vídeo hecho que no hemos querido ponerlo para no herir sensibilidades. Sí tenemos que decir un poco lo que ha dicho Juan, ¿no? Que es una ley que siempre tiene muy buena intención, pero con resultados a nuestro juicio desastrosos, ¿no? Creemos que es una ley populista. Bueno, yo no soy abogado, yo soy ingeniero agrónomo, así que me tenéis que perdonar que esté en este foro y sobre todo mi vocabulario, pero intentar ser lo más práctico posible y lo más directo posible. Y creemos que es una ley que no ha aportado nada, no está aportando disgustos, recursos, casi todas las sanciones que venimos haciendo desde 2013, y aquí tenemos a Ana de nuestro departamento jurídico, pues están yendo hacia nuestras propias empresas, hacia las relaciones comerciales, transiciones comerciales entre nuestras propias empresas, pues hemos tenido que recurrir en varias ocasiones. Creemos que la ICA no entiende muy bien lo que es una cooperativa, no entiende en absoluto lo que es una subasta, no entiende lo que es una comercializadora de frutas y hortalizas en definitiva, y hemos tenido que ir varias veces a explicárselo a Madrid. Ellos han venido también a que se lo expliquemos. Y la verdad que el resultado para nosotros ha sido desastroso, ¿no? Y bueno, incluso conocemos casos donde al final había una sanción y porque había una mala praxis por parte de una cadena de supermercados, y esta pues la ha obligado al proveedor, a la cooperativa de aquí de origen, a pagarla para seguir comprándole o seguir comprándole a esta cadena de supermercados. Hasta eso hemos llegado, ¿no? Pero bueno, la reforma del 2020 para nosotros fue una sorpresa porque entendemos que todo el mundo quiere vender por encima de sus costes, ¿no? Es que una ley que persiga, que tiene una buena intención, pero que yo no conozco ningún negocio, ninguna empresa que realmente se pueda permitir el lujo de vender por debajo de sus costes, ¿no? Y nuestras cooperativas son las primeras que quieren vender siempre por encima de sus costes, y cuanto más, mejor, ¿no? Por lo tanto, intentar regular esto es muy complicado, es muy difícil, ¿no? Y al final lo que nos trae es burocracia, malentendidos, discusiones con las cadenas, conflictos con las cadenas. Ayer estuvimos a Tesco, esta semana hemos tenido aquí el congreso de Global Gap, que es una plataforma que comprende 52 cadenas de supermercados europeas. Y las cadenas británicas nos decían que por ahora ellos no tenían pensado registrar contratos alimentarios en ninguna página del ministerio ni en ninguna página de la administración española, ¿no? Entonces no sabemos cómo va a acabar esto, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que tenemos alguna buena noticia. Yo voy a ir pasando esto muy rápido porque ya muchas de las cosas se ha dicho. Y me voy a ir hasta el 2000, hasta el año pasado, prácticamente, donde gracias al trabajo de Gabriel y su equipo y todo el apoyo de todas las federaciones provinciales y regionales de cooperativas, pues conseguimos pues hablar de esa excepción que, como muy bien ha dicho Gabriel, para mí no me parece una excepción, ¿no? Pero digamos que liberamos a los socios de las cooperativas a poder hacer este contrato que pensábamos que íbamos a tener que hacer. Y llegó un momento que dijimos, madre mía, que vamos a tener que obligar a nuestras cooperativas que hagan un contrato
con cada uno de sus socios. Y aquí tenemos cooperativas con más de 1000 y 1500 socios, ¿no? Pero bueno, eso se salvó, gracias a Dios. También es verdad que excluye, bueno, el tema de los contratos, como bien se ha dicho, es algo que existe desde el 2013. Lo que es nuevo es que a partir del 1 de julio tenemos que registrarlo en el Ministerio, ¿no? Esos contratos nosotros hemos hecho un montón de modelos para todas las casuísticas que hay. Hemos intentado consensuarlo con la ICA de alguna manera y más o menos estamos tranquilos que los contratos desde 2014 pues se están haciendo bien y todas las modificaciones que hemos tenido que incluir, que hemos ido consensuando, aunque no le gusta esa palabra a la ICA y no lo hace público ni lo publica ni nada, pero por lo menos en las reuniones que hemos tenido pues extraoficialmente nos da el visto bueno para después asesorar a nuestras cooperativas y que puedan utilizar esos modelos de contratos y que no puedan tener problemas, ¿no? Si repasáis un poco las intervenciones de mis compañeros, han estado hablando de vías de escape, de evitar esta norma, de cómo nos libramos. Son palabras que he cogido durante toda la tarde de ahora. Sí, realmente lo que estamos pensando es cómo no aplicar esta ley. ¿Vale? Entonces, ¿es buena esta ley? Yo creo que nos hace más débil, nos quita competitividad, nos hace menos eficientes. Algo que acaba de decir el compañero Garriga, espanta la distribución europea y del Reino Unido, la espanta claramente, no le gusta. Aquí tenéis un gráfico que yo creo que es un poco el que se ha referido y que hicimos cuando vino Carlos a la oficina, donde cómo podemos librar a la cooperativa, ¿no? A través de los acuerdos cooperativos que tiene que adoptarse en los órganos de gobierno y comunicarse fehacientemente a todos los agricultores, que tampoco hemos sabido hasta el último momento qué significaba eso de fehacientemente, que Carlos también nos lo aclaró bien, nos ayudó, y cómo hacer ese procedimiento de determinación del valor, que aquí, por ejemplo, nos ayudó Juan Carlos Pérez Mesa, que es catedrático de esta universidad y que colabora con nosotros desde hace 20 y tantos años, pues nos ayudó a hacer ese procedimiento para tenerlo en estos modelos que estábamos haciendo. Pero claro, también si una cooperativa tiene que comprar a un agricultor, a un productor tercero que no es socio, pues sí tiene que cumplir con sus contratos y con todas las condiciones contractuales que viene recogida en esta ley, ¿no? Y la relación cooperativa-cliente, pues, quieras que no, se daña. A través de Cooperativa Agroalimentaria de Andalucía, intentamos que Cooperativa Agroalimentaria de España, que se había quedado solo, porque no hay que olvidar que las tres organizaciones agrarias, COA, SAJA y UPA, las tres principales de España, pidieron esta ley, están de acuerdo con esta ley y casi se pusieron a bailar cuando se publicó esta ley, ¿no? A nosotros nos llamó muchísimo la atención de todas las medidas que se pusieron. Y la única organización a nivel nacional agraria que se opuso fue Cooperativa Agroalimentaria de España. Si bien es cierto, nosotros desde Andalucía queríamos que se denunciara esta ley y nosotros la denunciamos de Cooperativa Agroalimentaria de Andalucía, está denunciada en la Unión Europea. Creemos que un sector como el nuestro, cooperativas, pero también eminentemente exportadores, no estamos solos en el mercado, es decir, no solo exporta Europa a España, es que exporta todos los países productores de la Unión Europea y muchísimos países fuera de la Unión Europea, ¿no? Pues estos países están contentísimos con esta ley. Sí, estos terceros países están contentísimos con esta ley, ¿vale? Contradice, creo que se ha dicho antes, creo que ha dicho Juan, contradice normas fiscales y contables. Ahí hay una contradicción muy clara. Ya voy a ir terminando. Deciros que el contrato están sujetos al registro de este contrato los compradores de productos agrícolas y alimentarios a productores primarios
y a las agrupaciones de estos que estén obligados por ley a la formalización de un contrato alimentario. ¿Vale? Es decir, si Mercadona compra una cooperativa, esa cooperativa es productor primario. Se entiende así la ley, ¿no? Y aquí está Honorio, que lo hemos estado hablando, Honorio, que es el gerente de una cooperativa de segundo grado, que está aquí, que es Murgiverde, también está aquí Única, hacia aquí hay cooperativas nuestras que están preocupadas por esto, ¿no? Porque, ¿qué va a hacer Mercadona? ¿Tú lo sabes, Honorio, lo que va a hacer Mercadona? En definitiva, estamos viendo cómo evitar, cómo escaparnos. Y el tema de la alhóndiga. Y el tema de la alhóndiga, no lo saben. Nosotros hemos preguntado a la ICA y nos han dicho, esperaros, vamos a pensarlo. ¿Vale? ¿Cómo se puede legislar sin pensar las consecuencias de la ley? Yo no soy abogado, pero yo entiendo que se tendría que estudiar un poco las consecuencias de cómo aplicar la ley. Por muy buena intención que tiene, que la tiene. ¿Vale? El 30 de junio. Está ahí al lado. Yo, sinceramente, pienso que van a dar 6 meses más, como han dado, como dieron. Pero bueno, ¿vale? Pero vamos, ahí tenemos la fecha. Y cuando hablamos de modificaciones de precios, de condiciones, también hay que registrarlo. Es decir, cuando la norma te habla de que hay que incluirse en los contratos alimentarios modificaciones, anexos y en su caso información complementaria, te va lo que dice la ley de los anexos y el anexo te dice lo que viene recogido en el artículo 9. Objeto del contrato, precio, condiciones de pago, modificaciones, todo eso lo tienes que registrar en la página web del Ministerio antes de hacer la transición. Eso es lo que dice, ¿no? Bueno, yo no sé eso cómo se va a hacer, la verdad. Yo no sé eso cómo se va a hacer. ¿Con qué frecuencia debe realizarse este registro? Como he dicho, antes de la entrega del producto del contrato y, en el caso de esas modificaciones, antes de la entrega del producto afectado a dichas modificaciones. ¿Vale? Lo dice tal cual, lo he copiado de la ley. ¿Vale? Podéis... Aquí ya viene un poco cómo se accede al registro a través del portal que tiene la ICA en el Gobierno de España. Y en el caso de personas jurídicas, pues el máximo responsable se tendrá que registrar primero y después de ahí podrá ir dando permiso a las diferentes personas que encaren este trabajo, que va a ser arduo, ¿no? Es verdad que la responsabilidad es del comprador, ¿eh? El comprador es el que tiene que registrar los contratos, ¿no? Y bueno, las consecuencias del incumplimiento, bueno, son 3.000 euros, pero como vaya reincidiendo, y ya yo no pienso tampoco ya entre cooperativas y una cadena de supermercados, ya hablo también entre operaciones, entre mercantiles, que tenemos las zonas mercantiles, compran a cooperativas, compran en subasta. Sí, también hay un mercado aquí local donde hay, y lo estamos viendo este año, cuando los precios están muy altos y no hay productos, pero las empresas necesitan abastecer a la demanda que tiene y va comprando por aquí y por allá. Y por eso también ha subido el precio, ¿no? Y esto hace que pueda incurrir en algún incumplimiento, como hemos visto en estos últimos 10 años, ¿no? Y además en una situación como esta a mí me hace mucha gracia, ¿no? Una situación inflacionista donde no paran de subir los costes de producción y tenemos que trasladar ese coste de producción y de manipulado y de envasado al precio final del producto. Lo estamos haciendo en menor medida de lo que deberíamos, porque no estamos trasladando ese coste. Tenemos los estudios, Juan Carlos nos lo hace también, esos estudios, y estamos viendo que no somos capaces de trasladar esos costes al precio final del producto, o al precio, mejor dicho, del que vendemos a la cadena del supermercado, pero sin embargo nos están diciendo también, oye, vamos a tener, la administración nos está diciendo, oye, intentar capar los precios, intentar no sobrepasar estos precios, vamos a recomendar algunas medidas como que haya una cesta de la compra con un montón de productos básicos, incluida la fruta y hortaliza, que no supere los 2 euros, creo que es. Sí, que ya alguna cadena en Francia como Carrefour lo está estudiando o lo está recomendando, y eso es contradictorio con la ley de la cadena, ¿no? Claramente, ¿no?
Bueno, pues esa es nuestra valoración práctica de la implantación de la idea de la cadena. Y bueno, y también tengo que decir que prácticamente el 100% de las cooperativas, tenemos 100 asociados. De esos 100 asociados habrá unas 70, 75 cooperativas en Coespal, ¿vale? Pues el 100% no le gusta esta ley de la cadena. Le gusta vender por encima de los costes, como todo el mundo, lo hemos dicho, ¿no? Pero a nadie le gusta esta ley de la cadena. Y aquí hay cooperativas nuestras que, si me equivoco, me corrijan, ¿vale? Muchas gracias. Vamos muy justos de tiempo, pero bueno, yo únicamente, si me permite, antes de decir, pues si alguien quiere preguntar, creo que una reflexión a que invita a todas las intervenciones que se han hecho aquí es si de una vez en este país esa demostrada, yo diría casi ya que histórica, pasión por legislar y muchas veces a golpe de presión social del momento, de manifestación diría, pues y a veces sin demasiada técnica jurídica, pues va a tener consecuencias de que seamos un país calificado como enormemente burocratizado y además otro efecto más indeseado todavía, que sabéis que ha salido en los medios hace muy poco, pues con la justificación que daba una compañía que uno la podrá atender, no atender, puciar como sea, que ha sido de una gran inseguridad jurídica. Entonces, yo creo que esto es un tema que habría que hacerlo. Esta ley, desde luego, creo que hemos hablado casi todos, estamos convencidos de que en el momento actual seguramente no hubiera salido como hay. Es decir, hoy estamos en otro debate. Entonces, yo creo que las leyes hay que pensarlas que tienen que tener una larga duración, que hay que hacerlas bien, que hay que elaborarlas por personas realmente expertas y que conozcan de la materia, consensuarlas con las personas que van a ser, en teoría, deberían de ser los beneficiarios y no acaben siendo los sufridores de la norma. Y yo creo que esto exigiría una revisión en profundidad de la norma. Pero bueno, y diciendo lo que he dicho al principio, que es una norma que todos compartimos, que es bien intencionada, que esto es lo más doloroso, de una norma bien intencionada que acabe siendo, como nosotros le decimos, un oxímoron para el sector. Entonces, si queréis hacer algún comentario, alguna pregunta, pues ahora es el momento. Bueno, hemos sido muy claros, ¿no? ¿O no? Sí, solamente una cosa. Tenemos, no sé, 12, 14 ejemplares para repartir. Quien quiera un ejemplar del libro, pues nada, se acerca y lo coge y encantadísimo. Y muchísimas gracias por participar. Mañana nos vemos a las 10 con una mesa redonda sobre derecho laboral y cuestiones actuales.